Hola, buenas tardes. Nosotros somos Brandon Almaraz y Joana Giselle Ruiz Cárdenas. Les vamos a presentar nuestra investigación titulada Una propuesta de análisis Foucaultiano de los discursos sobre la identidad de las personas sordas. Nosotros somos parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Para comenzar contextualizando un poco sobre nuestra investigación, comenzaremos hablando sobre las cifras de las personas sordas. La OMS en el 2018 estima que aproximadamente el 5% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad auditiva. Esto equivale a 466 millones de personas. En Latinoamérica se estima que cerca de 36 millones de personas tienen igualmente un tipo de discapacidad auditiva. En México, el 33.5% del total de las personas con discapacidad también presentan algún tipo de discapacidad auditiva, lo cual equivale a 7.6 millones de personas. Aquí es importante resaltar que estas dificultades que las personas sordas experimentan no solo se asocian a la pérdida auditiva, sino que surgen a partir de la falta de reconocimiento cultural de la cultura de los sordos y de la lengua de señas. Estas cifras se conceptualizan a partir de la identificación de un grupo cultural, no se asocia con personas con patología, sino personas miembros de una cultura. Como parte de nuestro marco teórico, vamos a abordar tres temas o tres conceptos clave. Estos tres conceptos giran en torno a lo que es el discurso, el poder y el saber. Los tres en torno a las propuestas teóricas de Michel Foucault. Michel Foucault decía que el discurso es el punto de encuentro entre lo que se dice del mundo y lo que se hace en él. Esto significa que el discurso permite evidenciar lo que hay en la realidad y que solamente a partir de lo que puede ser discursivo es que también se legitima lo que puede ser real. Justamente en este sentido, algunas autoras como Bacarlet menciona que el discurso permite verdecir las realidades del mundo. Esto, en el contexto de las personas sordas, significaría que solamente cuando una persona sorda es discursivamente hablada, es decir, es narrada por alguien, ya sea por una institución o por sí misma, es que esta persona se vuelve real. Y desde esta perspectiva, entonces esto significaría que la identidad se vuelve real una vez que puede ser discursiva. Asimismo, Foucault decía que el discurso, como ya lo mencionamos, transporta y produce poder, pero no nada más se puede entender el discurso como una forma de dominación, teniendo como punto de herramienta el poder, sino que también el discurso puede fungir como una forma de resistencia que puede tornar frágiles las estructuras discursivas dominantes y que puede fomentar algunas otras nuevas. Otro punto importante desde esta investigación es entender que los saberes científicos no son neutrales, sino que todos los tipos de saberes tienen un propósito específico, fueron o surgieron en un punto particular de la historia y con intereses bien definidos. Por lo tanto, no hay algo así desde estas propuestas como un saber objetivo, sino que cada una de estos tiene una intención particular. Por lo tanto, en este contexto no vamos a estudiar el discurso a partir de una linealidad histórica, es decir, no se entiende el desarrollo del concepto de la persona sorda como una forma progresiva que se ha dado a lo largo de la historia, sino que se entiende a partir de distintas discontinuidades, es decir, a partir de distintos contextos en donde cierto tipo de conocimiento se emergió, en donde este tipo de conocimiento permitió evidenciar lo que era sordo desde una propuesta específica y con intereses bien determinados, y que por lo tanto ha significado un tipo de identidad específica. Justamente por esto es que nosotros entendemos la identidad como una construcción discursiva desde estas propuestas. Esto significa que en el centro del discurso, estando la persona sorda y el ser sordo como forma identitaria, hay una serie de elementos que están rodeándolo y que también lo están constituyendo. Estos elementos pueden ser la cultura en la cual se pronuncia el discurso, la historia que hay en un contexto específico, los saberes por los cuales se legitima a partir generalmente de la academia o las instituciones, lo que puede ser dicho y lo que no, y por último, cómo todo esto confluye en el discurso y por lo tanto legitima lo que debe ser un sordo. Es decir, se es sordo en función de lo que se dice del ser sordo. La persona sorda queda totalmente dependiente de lo que se dice que tiene que ser. Eso nos lleva a dos preguntas clave, que podemos hacer muchas otras, pero estas son dos específicas, y estas son, ¿cómo se define el ser sordo? Es decir, a partir de qué herramientas discursivas, qué instituciones, qué personas, en qué momentos históricos, con qué intereses se define lo que tiene que ser un sordo. Y la segunda pregunta es, ¿quién vive esa definición? Es decir, ¿quién vive el ser sordo? ¿Cómo es que esa persona que discursivamente queda clasificada como sorda
se vive a sí misma con esa clasificación. Y bueno, es por esto que a partir de esta investigación lo que se busca es analizar la identidad del sordo desde tres distintos discursos. Se va a analizar desde el discurso asistencialista, el médico y el pedagógico. A partir del discurso asistencialista, este surge en el siglo XVII y XVIII. Desde esta postura, la sordera estaba relacionada estrechamente con la mudez, es decir, que las personas sordas se pensaban como mudas. En este tiempo, la única forma válida de comunicarse era la manera oral, por lo cual la falta de una voz oral constituye una falta de reconocimiento de las personas. Esto se reforzaba con tres puntos: el punto religioso, el punto jurídico, que a la falta de esa voz oral, la persona no podía considerarse como autónoma o como una persona completa, y a partir de la parte social, donde la persona que hablaba se consideraba como normal. Es por esto que la respuesta de las instituciones ante las personas sordas era oralizar a estas personas por medio de instituciones religiosas, donde lo que se buscaba era atenderlos, educarlos, controlarlos y a partir de todo esto administrar la realidad. Es por esto que desde el discurso asistencialista, la identidad del sordo se conceptualiza como una persona que debe ser salvada y que debe ser ayudada. Por otro lado, tenemos el discurso médico. Este discurso médico surge a partir de los saberes clínicos y los saberes psiquiátricos. Estas investigaciones, a partir del discurso, conceptualizaron lo que era normal y lo que era normal. De un lado, situaron como normalidad la audición y por consiguiente, una persona que puede escuchar es una persona sana. Por otro lado está la anormalidad, donde está la sordera. Una persona que no puede escuchar es una persona que tiene algo patológico. Lo anormal o lo patológico es visto como algo no deseado. Es por esto que desde el discurso médico surgen herramientas para diagnosticar, clasificar y tratar a las personas sordas. Las instituciones a partir de esto lo que hacen es el uso de aparatos de apoyo, darle algún tipo de implante. Esto para regresarlos a esta normalidad socialmente establecida. Y esto genera en la identidad del sordo que el sordo o la sordera se ha visto como una enfermedad que se constituye de una deficiencia. Tenemos por último el discurso pedagógico. Este surge a partir de la idea del estudiante ideal, que es un estudiante normal y genera un binario entre los estudiantes regulares y los estudiantes especiales. A partir de este binario se sitúa a las personas sordas como estudiantes especiales, ya que de nuevo no están cumpliendo con la norma de tener la capacidad de escuchar. Esto genera segregación, ya que aunque el estudiante esté dentro del aula, es integrado, pero no es incluido, porque se le da una evaluación y una atención distinta al resto de los demás estudiantes. Esto genera la consecuencia en la persona sorda, que es conceptualizada a partir de saberes que no contemplan la opinión de la cultura sorda. Y por consiguiente se le deslegitima el uso de la lengua de señas. Justamente a partir de estos tres puntos mencionados, en donde a partir del discurso asistencialista el sordo es una persona que no puede valerse por sí misma, a partir del discurso médico el sordo es una persona con una patología al final del día que tiene que ser rehabilitada o tratada o corregida, y a partir del discurso pedagógico en donde el ideal del estudiante normal no permite que los estudiantes no normales, en este caso los sordos, puedan ser considerados justamente como estudiantes, sino como sujetos especiales con una educación distinta, es que surge como resistencia una forma diferente de discurso. Y esta forma diferente de discurso surge justamente de la cultura sorda. Dentro de la cultura sorda se legitiman algunos movimientos sociales de la discapacidad que sirven a su vez como precursores del cuestionamiento de las concepciones sobre discapacidad y en este caso sobre sordera. Todos los movimientos sociales que surgen a partir de los 70 del siglo pasado van arrastrando distintos cambios y sirven como discursos de resistencia. Estos discursos de resistencia lo que hacen es cuestionar lo que se entiende por una persona sorda y cuestionar lo que por lo tanto debe ser la discapacidad y la sordera. Justamente de ahí es que surgen algunas líneas de investigación, como los estudios críticos de la sordera, en los cuales se elabora todo un corpus teórico para poder deconstruir el concepto de sordera y elaborar conceptos nuevos que sirvan para identificar a las personas sordas dentro de una cultura propia, dentro de una minoría lingüística.
Así, la cultura sorda se legitima a partir de distintos aspectos. Al ser una cultura, justamente tiene que tener algunas tradiciones, tiene que tener creencias, tiene que tener valores, espacios de convivencia, y un punto muy importante es la lengua de señas. La lengua de señas, dentro de los estudios críticos de la sordera y del entendimiento del discurso de la cultura sorda, funge como un punto central, ya que la lengua de señas permite legitimar a todo el grupo y les da una identidad propia, a partir de una lengua propia también. Así, se han creado distintos conceptos, entre ellos el concepto de la sordidad, entendiendo la sordidad como una forma en la que cada sujeto sordo puede describir o permitiría evidenciar lo que para él o para ella misma significa ser sordo o sorda. La sordidad, por lo tanto, sirve como herramienta de análisis discursivo desde el propio individuo y, por lo tanto, desde la legitimación de la experiencia y de la narrativa particular. Con base en lo ya mencionado es que nosotros hacemos las siguientes conclusiones. Por un lado, consideramos que la persona sorda es un sujeto que está interseccionalizado a partir de distintos elementos. La mayoría de estos elementos pueden pensarse de forma dicotómica, dado que algunos promueven la educación especial, es decir, educación segregadora, la identidad a partir de una clasificación médica, por lo tanto, la objetivación que se hace de un grupo minoritario, y distintos métodos educativos, todos confluyendo en la formación de una identidad patologizada, asistencial, propensos a una educación diferenciada. Y por otro lado, también tenemos elementos como la inclusión educativa, la legitimación de las experiencias a través del propio discurso y las narrativas de las personas sordas, por lo tanto también el fomento de su cultura y lo que nos llevaría a tipos de educación bilingües y biculturales. Todo esto implicaría que el sujeto sordo está atravesado por una serie de discursos y que todos estos discursos forman a su vez distintas conceptualizaciones de lo que es la persona sorda. Asimismo, creemos que es importante, por lo tanto, propiciar espacios, saberes y estudios en los que se prioricen las narrativas de las personas sordas, ya que si tomamos en cuenta que el discurso y la narrativa es la forma que nos permite o es el elemento que nos permite evidenciar lo que hay en la realidad y por lo tanto construir esa realidad, tendríamos que tomar en cuenta que la propia narrativa de la persona sorda serviría como punto de apoyo para construir o para que nos comparta lo que es la construcción propia de su realidad como sujeto sordo. Creemos también que es importante visibilizar los discursos que impliquen resistencias a favor de la legitimación política, identitaria y social de las personas sordas. Esto es, que se legitimen los discursos de las personas que luchan por su reconocimiento político, por los derechos humanos a los cuales merecen ser acreedores, que luchan por una forma identitaria propia y que fomentan el apoyo social en formando sus redes particulares. Creemos también que es importante fomentar el uso de la lengua de señas como una herramienta de análisis y estudio de la cultura sorda. Es decir, hay muy pocos estudios en la actualidad, sobre todo algunos de corte cualitativo, que tratan de evidenciar cómo es la cultura sorda desde sus propios orígenes. Sin embargo, en muy pocos de estos se utiliza la lengua de señas como una herramienta de análisis. En la mayoría se utilizan otro tipo de métodos como la traducción al castellano o las entrevistas en español. Nosotros proponemos que se debería utilizar más la lengua de señas, ya que al ser una lengua que es propia de la cultura sorda, esta debería ser utilizada para poder expresar sus propias narrativas. Y bueno, esto tiene que ver con que a partir de estas investigaciones donde se retome la experiencia de los sordos, a partir de su misma lengua de señas, se puede contribuir a visibilizar el discurso de los sordos, lo que puede generar un cambio en la identidad social y afectividad de esta población. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y les dejamos nuestro contacto para cualquier duda o comentario.